Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa del ciclo Nosotras las Europeas, que forma parte del proyecto, con motivo del proyecto del Ministerio de Presidencia, con motivo de la presidencia de España en la Unión Europea. El título de hoy, el tema de la mesa de hoy, a mí me hace especial ilusión también estar aquí con, no sé si han tenido la oportunidad, supongo que sí, de ver los currículum de estas mujeres que tenemos hoy aquí para que nos hablen de esta Europa social y sobre todo de su experiencia como profesionales y como mujeres dentro de los ámbitos en los que han desarrollado sus carreras. El tema, como decía anteriormente, es el tema de la Europa social. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión dice así, dice: la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Este es el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de esto, de cómo se materializa esto, si esto ocurre así y cuáles son todavía, desde una perspectiva crítica, pues el camino que nos falta por recorrer. Y para hablar sobre la Europa social, pues está hoy aquí, en primer lugar, Carmen Vidal Barbero. Es afiliada a Comisiones Obreras desde el año 2000. Se incorpora al sindicato en la Federación de Servicios de Madrid, donde desempeña tareas de comunicación. Ahora está en la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras y es secretaria de Política Institucional del sindicato. Muchísimas gracias, Carmen, por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Tenemos también a Almudena Asenjo Fernández. Almudena, ¿dónde estás, Almudena? Aquí. Es verdad. ¿Dónde estás, Almudena? Almudena es licenciada en Psicología y Ciencias del Trabajo, es la directora de la Fundación Francisco Largo Caballero y es la entidad donde ha desarrollado pues, la mayoría de su actividad profesional. Muchísimas gracias, Almudena, te tengo aquí al lado. Gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos también a Elsa González Díaz, de Ponga. Elsa, ¿estás aquí? Elsa es miembro de la directiva de la Federación de Mujeres Directivas, Empresarias y Ejecutivas. Y todas han sido muchas cosas. Yo voy a hacer un pequeño esbozo de algunas de ellas. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, forma parte de consejos de administración de empresas periodísticas y colabora en diversos programas de televisión y en la radio COPE. Muchísimas gracias, Elsa, por haber aceptado la invitación. Elisa Pérez Vera, Elisa, catedrática emérita de Derecho Internacional Privado en la UNED, fue la primera rectora mujer de la Universidad Española. Es realmente también, por la parte que a mí me toca, pues un verdadero honor estar aquí con estas mujeres que han abierto estos caminos, ¿no? Ha participado en comités de la ONU y en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Ha sido relatora del Convenio sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores y ha sido también magistrada del Tribunal Constitucional. Ahí es nada. Muchísimas gracias, Elisa. Y, por último, Aurora, que también tiene un currículum interminable. Ella es miembro de la carrera diplomática desde 1987. Ha desempeñado su carrera profesional en destinos entre los que destacan pues, la representación permanente de España ante la OTAN, la Embajada de España en Brasilia y cargos de directora general de Cooperación Jurídica Internacional. Ha sido embajadora en misión especial en Afganistán y Pakistán. Ha sido embajadora en misión especial para el fomento de las políticas de igualdad de género. Esto nos interesa especialmente. Y embajadora de España en Bosnia y Herzegovina.
Bueno, actualmente es directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Muchísimas gracias también, Aurora, por estar aquí. Bien, me gustaría empezar por Elisa. Me gustaría que nos contara su experiencia en lo que hablábamos anteriormente de abrir caminos, las dificultades, si las ha encontrado o no, abriendo caminos en la universidad como mujer y como profesional. Me gustaría que ella nos empezara a contar su experiencia. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que sí, que si se trata de hablar de memoria, yo soy la que tiene la memoria más larga, porque soy la decana, que queda mucho mejor que decir que soy la más vieja, pero las dos cosas coinciden, es una pura casualidad. Pero entonces yo puedo decir, para empezar, puesto que además yo creo que mi presencia aquí se justifica sobre todo por ese hecho que ha destacado Miriam, de que fui la primera mujer rectora en una universidad española, que cuando fui elegida en octubre de 1982 en una elección que era universal en todos los miembros de la comunidad universitaria, se tuvo una repercusión mediática y social que a mí me sorprendió muchísimo. Fue una noticia que abrió el telediario de las 9. Claro, no me lo podía imaginar. Y además las preguntas que te hacen en ese momento da idea de lo mucho que hemos recorrido, lo mucho que hemos avanzado, lo mucho que nos queda por recorrer, lo mucho que tenemos que seguir avanzando. Pero entonces la pregunta esencial que me hacía un señor, como es lógico, no iba a ser una periodista, era un periodista, que me preguntó qué se siente por ser mujer, como mujer al ser elegida rectora. Recuerdo que mi respuesta debió parecerle de lo menos cool, porque dije, pues mire, creo que siento lo mismo que cualquier hombre, que he ganado. Yo no creo que las mujeres tengamos unos sentimientos distintos que los hombres a la hora. Yo creo que lo descoloqué un poco y ya aquella noticia, bueno, la noticia se glosó mucho, pero dejaron de hacerme demasiadas preguntas. Pero, en fin, yo tengo que decir que cuando se produce este hecho que me saca de pronto a la palestra de un anonimato en el que sigo viviendo y en el que soy muy feliz, se produce, yo no tenía una conciencia clara de discriminación. Sí era consciente de que a mí se me medía con una vara de medir distinta que a mis compañeros varones. Eso sí que lo tenía claro. Pero creía que era algo que me ocurría a mí. No tenía conciencia colectiva de que era una discriminación de las mujeres. Me parecía que era algo que me pasaba a mí, cierto, porque era mujer, pero también es verdad que cuando yo empecé a dar clase en 1962, fíjese si ha pasado, hasta ha llovido en ese tiempo, no mucho, no tanto como debería, pero ha llovido. En la Universidad de Granada, en la Facultad de Derecho, me enteré el otro día que era la primera mujer que había dado clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Yo, la verdad es que tenía la suerte de tener un maestro que no era feminista porque no conocía la palabra, pero sí que era profundamente feminista, sí que creía en la igualdad entre hombres y mujeres, me animó. Di las clases, no hubo problema, me presenté a las oposiciones, me tumbaron una vez, me tumbaron la segunda y saqué las terceras, pues ya está, como la mayoría de los compañeros. En este periodo la discriminación sí era fuerte, porque llegar a ser catedrático en aquella universidad española era un plus de responsabilidad que a las mujeres no se nos regalaba fácilmente. Yo de esta época tengo anécdotas muy curiosas. Recuerdo el compañero que me decía, pero Elisa, ¿para qué quieres ser tú catedrática? Tú como adjunto ya has llegado. Tú no tienes la presión social que tengo yo con mi mujer y mis hijos.
¿por qué no renuncias? Yo le dije, mira, perdona, yo no lo hago por presión social, es que quiero tener autonomía docente e investigadora. Le contesté muy repipiosa yo, pero la verdad es que me sorprendió que alguien pretendiera que porque no tenía presión social, pues yo no tenía por qué aspirar a ser catedrática. Lo mismo que sé que en la cátedra que al final saqué, porque ya les digo, a la tercera la saqué, uno de los miembros del tribunal, yo saqué el número 1, eso sí, como algún político famoso, yo saqué el número 1, pero uno de los miembros del tribunal llegó a llorar porque suponía una humillación para mis compañeros masculinos. Con lo cual la presentación fue muy rocambolesca, porque el número 1, pero en realidad todos son muy valiosos, porque el número 2 también vale tanto como el número 1, una cosa muy complicada, que me acuerdo que cuando salimos, otro compañero ya fallecido me dice, Elisa, el escalafón es el escalafón, así que alégrate después de toda aquella presentación extraña. Pero, en fin, yo creo que lo más difícil, como decía, era ser rectorable. Se habla de ministrable, pero ser rectorable era muy difícil, porque hasta la ley que se ha aprobado este año, la Ley 2 de 2023 de universidades, para ser rector había que ser catedrático de universidad. Las mujeres catedráticas de universidad no llegaban al 20% cuando yo soy elegida rectora. Luego, ¿cómo podía extrañarnos que no hubiera mujeres rectoras? Si es que no podíamos ser elegidas porque no éramos catedráticas. Y donde se situaba el filtro duro era para llegar a la cátedra. Yo fui la primera mujer catedrática de mi disciplina, de Derecho Internacional. Ahora mismo, a pesar de eso que dicen tantas veces del complejo de abeja reina y toda esa historia, mi disciplina es con mucho de las que tienen más mujeres catedráticas en la Universidad Española. Vamos, de hecho yo me pongo a repasar y casi me salen solo nombres de mujeres, o sea que algo debimos de hacer bien en aquel momento. Como les he dicho, ahora ya no es necesario ser catedrático. Creo que es una buena medida siempre que se garantice la excelencia investigadora y docente. Durante mi rectorado no sentí ninguna discriminación, tengo que decir, a pesar de que era la única mujer en el Consejo de Rectores que era mujer, la única mujer en un mundo de hombres. Una cosa sí que quiero señalar, porque lo he pensado muchas veces. En mis equipos predominaban los hombres, casi no había mujeres. De hecho, en el primer equipo rectoral no había ninguna mujer. Y es que lo que nadie nos advierte, y no sé si mis compañeras de mesa estarán de acuerdo, es que cuando se rompe un techo de cristal, lo que te encuentras al otro lado del techo es un mundo de hombres, en donde es muy difícil encontrar otras mujeres. No rompemos el techo de cristal en grupo, lo rompemos uno. Y cuando pasas al otro lado, lo que encuentras al otro lado son hombres. Es muy difícil que encuentres más mujeres. Sin embargo, como estuve 5 años como rectora, en distintos equipos fui incorporando más mujeres y tengo la satisfacción de que mi secretaria general llegó a ser la segunda mujer rectora en la UNED, Araceli Macías, cosa que me llena de satisfacción. Es decir, que también lo hicimos lo mejor posible. En cuanto a después, yo he pasado toda mi vida vinculada a la vida universitaria, vinculada a la UNED, porque creo en esta universidad, una universidad que a veces es vista con cierta condescendencia por su metodología, por su no presencia en las aulas, pero creo que es la universidad de las segundas oportunidades, la mejor adaptada para superar las desigualdades geográficas y sociales. Aunque solo fuera por eso, creo que merece la pena seguir en la UNED, aunque sea solo como catedrática emérita. Y un reconocimiento inesperado. En 1997 se creó el premio que lleva mi nombre, Elisa Pérez Vera, sobre estudios de género, sobre estudios sobre la condición de la mujer. Ahí he tenido la oportunidad de darle el premio
a gente que se ha ocupado desde la prostitución a la inmigración, a las mujeres artistas, a la ocultación de las mujeres músicas. Realmente es un premio que creo que merece la pena y que me llena de orgullo. Creo que no es que se merezca o no se merezca, los premios no se merece el que tener un nombre, pero lo que es importante es lo que significa. Hoy en la Universidad Española hay 23 rectoras, si los datos que tengo son correctos, lo que significa aproximadamente la cuarta parte de los rectores. Hemos avanzado muchísimo, nos queda mucho por avanzar, puesto que es que es verdad, todavía catedrática, y hasta este año era un requisito, no pasan del 22,5% las mujeres catedráticas. Nos queda mucho por avanzar, pero hemos avanzado mucho, se lo aseguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Me gustaría ir a... ¿Sí? Pero por volumen o por si no se entiende. No se entiende perfecto. O sea, tendría que elevar el volumen. Lo siento, perdón. Pues vamos a intentar hacerlo bien, lo intentaremos. Me gustaría ahora dar la palabra a Almudena, vamos a la parte de sindicatos, que ella nos contará también su experiencia, que hablara sobre el papel que han tenido y tienen las mujeres en el ámbito europeo como beneficiarias, ¿no?, de esa Europa de los derechos, si hay una disparidad de derechos sociales y laborales entre hombres y mujeres, y en general pues que nos hablara de cuál ha sido su experiencia profesional. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la Dirección de Memoria Democrática la invitación a participar en esta mesa. Yo voy a centrar mi intervención en el papel que las organizaciones sindicales, especialmente la UGT, han tenido en la construcción de Europa y específicamente en su componente social. UGT es una organización que cumplirá próximamente 135 años y a lo largo de su historia el compromiso internacionalista ha sido uno de sus valores más importantes. La organización y sus dirigentes han estado presentes e impulsando a lo largo de estos años la creación de las organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Así, en 1919 participó en la creación de la OIT, con Largo Caballero a la cabeza. O en 1973, siendo todavía una organización en el exilio, la Confederación Europea de Sindicatos. Destacaré también a lo largo de mi intervención el papel que durante este tiempo han tenido en ello muchas mujeres y citaré algunos casos específicamente. Bueno, como se sabe, se han cumplido ya el 66 aniversario del Tratado de Roma, en el que nació la Comunidad Económica Europea, que unió a países recién salidos de la guerra en un proyecto de cooperación económica. Esta idea estimuló a los países a dialogar de manera constante para asegurar una paz duradera. Cooperación y convergencia económica debían avanzar al mismo tiempo que el reparto del bienestar. Y en ese sentido, la promesa de prosperidad que traía la convergencia económica tenía que ir acompañada de la convergencia social. La construcción de la Europa social, sin embargo, está siendo más larga y tortuosa que la construcción económica. Avances como la adopción del euro han fortalecido la integración y la interdependencia de las economías de los Estados miembros, pero eso no ha impedido que se extienda una idea o la percepción de la brecha entre las instituciones y la ciudadanía. En ausencia de instrumentos europeos que permitan compensar los desequilibrios sociales resultantes, Europa puede percibirse como un espacio exclusivamente al servicio de los intereses económicos y financieros. La crisis del 2008 afianzó esta percepción, acentuando la desconfianza hacia las instituciones europeas, favoreció el desarrollo de movimientos populistas, euroescépticos y eurófobos.
Hemos tenido que esperar más de 10 años para que los temas sociales vuelvan a estar en el centro de los debates políticos. La adopción del Pilar Europeo de Derechos Sociales en 2017 marcó sin duda un punto de inflexión. Del mismo modo, el enfoque solidario para responder a la crisis sanitaria de la COVID es buena prueba de la importancia de esta dimensión social. No obstante, los avances son aún demasiado tímidos ante los desafíos a los que debemos enfrentarnos. Los trabajadores y las trabajadoras europeas quieren una Europa social fuerte, solidaria y protectora. Y en este sentido, uno de los logros más recientes es la Directiva Europea sobre Adecuación de los Salarios Mínimos Legales, aprobada recientemente, y que contribuirá a lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas para las trabajadoras y los trabajadores de Europa, la reducción de las desigualdades salariales y el refuerzo de la negociación colectiva en la fijación salarial en los Estados miembros. Los interlocutores sociales, especialmente las organizaciones sindicales, vienen demostrando su compromiso con el ideal europeo y demandando avances y compromisos que refuercen la Europa social. Como señalaba al comienzo de mi intervención, un hito importante para la construcción europea y significativamente para las organizaciones sindicales fue la creación de la Confederación Europea de Sindicatos. El 8 de febrero de 1973, en la sede de los sindicatos de servicios públicos de la Confederación FGTB belga, tenía lugar la Asamblea Constituyente y el día 9 se celebraba el Congreso Fundacional de la CES. El secretario general de la FGTB presidía una asamblea en la que participaban en ese momento 17 confederaciones nacionales. UGT, una organización en el exilio, era una de ellas. Así, la organización clandestina se convertía en una de las fundadoras de la CES, la única organización sindical española en serlo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la progresiva organización del continente europeo a nivel político y económico, con la creación de las Comunidades Europeas y el establecimiento de la Asociación Europea de Libre Comercio en 1960, hace que tanto la UGT como varias organizaciones sindicales europeas se planteen la necesidad de una organización sindical específicamente europea. Pero la división ideológica de las organizaciones internacionales, así como la diferenciación geográfica de las estructuras políticas emergentes, hacía difícil ese proceso. El insuficiente grado de integración de las organizaciones sindicales nacionales y la falta de cohesión en las posiciones asumidas debilitaban el movimiento sindical europeo. Un factor que incidió a favor de una mayor unidad sindical fue el informe Werner de 1970, llamado así por el primer ministro de Luxemburgo, para la realización por etapas de la Unión Económica y Monetaria prevista para 1980, y destacaba claramente la necesidad de involucrar sistemáticamente a los interlocutores sociales en el proceso de consulta comunitaria. En el espíritu de los fundadores de la Confederación Europea de Sindicatos, la lucha sindical debía dirigirse contra el creciente poder de las multinacionales y el cambiante entorno económico internacional. En este sentido, se vio la necesidad de establecer una organización supraeuropea dedicada a llevar la voz del mundo del trabajo en el desarrollo de las decisiones comunitarias que estaban y siguen estando en juego y para dar al proceso de construcción europea un carácter social. La Europa social y la lucha por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores estaba ya en los primeros momentos de la historia de la CES. Tras la fundación de la CES se vivió un largo camino hacia la unificación del sindicalismo europeo, plagado de obstáculos, la integración de los sindicatos cristianos, la integración de los sindicatos británicos, que se resistieron a entrar, las primeras grandes crisis económicas como la crisis del petróleo, organizaciones sindicales que dudaban o no apoyaban el proyecto europeo. Estos sucesivos procesos de apertura han sido desafíos que han hecho más potente e integrador el movimiento sindical, que ha jugado la carta de la unidad sindical a través de la unidad europea. A lo largo de estos años, la CES ha fortalecido su estructura, contando hoy con 93 confederaciones sindicales nacionales en 41 países del continente europeo y 10 federaciones sectoriales. Tiene un papel fundamental como interlocutor social europeo, participando en el diálogo social europeo y como organización de propuestas frente a las instituciones europeas. Dirigida hoy por una mujer, Esther Lynch, se ha comprometido con una de las cuestiones que más han cambiado nuestras sociedades, la integración de las mujeres en el mercado laboral, con sucesivas campañas por la brecha salarial
y al ser la primera organización sindical con secretariados paritarios, evidencias del compromiso por la igualdad de todo el movimiento sindical europeo. Basta con comparar las fotos de los primeros 30 o 35 años de la CES con la ejecutiva que se votó en el Congreso de Berlín el pasado mes de mayo. Algo que, por otra parte, ha ido también parejo a los cambios que se han producido en España. Hoy podemos decir que existe paridad en la mayoría de las estructuras sindicales, concretamente en la UGT, que es de donde dispongo de datos. La representación se ajusta a la composición de afiliación que hay en sus estructuras, tanto territoriales como sectoriales, donde gracias a los cambios estatutarios que se han venido realizando desde los años 90 del pasado siglo, hemos alcanzado la paridad. No hay que olvidar que el perfil del sindicalista hasta hace no tanto era el de un varón metalúrgico. Pero para llegar hasta aquí han tenido que pasar muchas cosas. Mujer, trabajo y sindicalismo son tres conceptos que han ido acompañados desde finales del siglo XIX, con la incorporación paulatina de la mujer al trabajo remunerado. La incorporación a la esfera productiva de las mujeres de manera numéricamente importante es un fenómeno del siglo XX. Puede decirse que de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las raíces del proceso las encontramos casi un siglo antes, cuando la revolución industrial de finales del siglo XX apela al uso de la mano de obra femenina de manera desconocida hasta entonces. Con él, las obreras alcanzan visibilidad. Al cambiar el hogar por la fábrica como espacio laboral, logran independencia económica y llegan a convertirse en un problema social en la época, porque su mera existencia ponía en cuestión el modelo tradicional burgués imperante hasta el momento, el de hombre proveedor de necesidades y el de la mujer cuidadora del hogar y la familia. La actividad laboral de las mujeres vino determinada por la conjunción de tres factores: economía, demografía y familia. En base a ellos, la mujer aparece en primer lugar como figura secundaria a la del hombre dentro del núcleo familiar. En segundo lugar, va a ser una decisión determinada por las estrategias familiares. De ahí que las posibilidades laborales varíen según el ciclo de vida femenino. En tercer lugar, se va a concretar en ciertos empleos, generalmente los menos cualificados y peor pagados. La segregación sexual del mercado estaba en marcha, unida indefectiblemente a la discriminación salarial. A finales del siglo XIX, en Europa, y principios del XX, en España, la figura de la mujer trabajadora se va haciendo familiar. Pese a existir una gran variedad de situaciones, el perfil dominante es el de una mujer joven y soltera. Por sectores económicos se concentraban en las ramas más tradicionales: agricultura, trabajo a domicilio, servicio doméstico, aunque empieza también a ganar terreno en los más nuevos: fábricas, comunicaciones, empleos de oficina, etc. Ahora bien, con independencia del trabajo que realizaran, los empleos femeninos tenían en común largas jornadas de trabajo, salarios escasos e inferiores a los masculinos y deficientes condiciones materiales en las instalaciones, sobre todo en las fábricas. Esta situación provocaría que las mujeres obreras comenzaran a organizarse creando sindicatos propios o integrándose en sindicatos mixtos de la época, incorporándose definitivamente a la lucha de clases. Las primeras referencias a la sindicación femenina en la UGT de las que disponemos son de trabajadoras del sector del calzado y de la alpargatería. En 1890 se funda la Sociedad de Obreros y Obreras del Calzado de Madrid, pero es en Elche, el corazón de la industria alpargatera de nuestro país, donde nace en 1900 un sindicato femenino pujante vinculado a la UGT, bajo la denominación de La Unión, Sociedad Femenina de Resistencia y Socorros Mutuos, con una junta directiva compuesta solo por mujeres, aunque el Consejo de Administración lo componían hombres, socialistas en su mayoría. A los 5 meses de existir ya contaba con 1.200 afiliadas. También surgieron sindicatos mixtos o femeninos en sectores feminizados, como los relacionados con la costura. En 1898 nace la Asociación de Obreros y Obreras de la Aguja de San Sebastián. En 1903, la Constancia de Oficiales y Oficialas en Elche. En 1904 surge la Sociedad de Modistas de Madrid, adherida a la Casa del Pueblo.
por poner algunos ejemplos. En relación al servicio doméstico, nace en 1902 la Sociedad de Lavanderas, Planchadoras y Similares de Madrid. La mayoría de estas asociaciones pioneras se reestructurarían o se integrarían en los sindicatos de industria nacionales durante la segunda y tercera década del siglo XX. Durante la Segunda República, la sindicalización femenina se acelera. En el 32, UGT cuenta con 231 sindicatos de obreras y cerca de 41.000 afiliadas, aunque apenas representan el 4% total de sindicalistas. La menor extensión del sindicalismo de clase entre la población activa femenina no le va a impedir jugar un papel importante en la consecución de derechos laborales y sociales de las mujeres durante ese periodo. Sirvió para alentar entre aquellas a quienes llegaba su toma de conciencia, su espíritu reivindicador y con el tiempo para hacerles comprender la necesidad de que eran ellas mismas las que asuman la defensa de sus intereses para hacerla más efectiva. Reflejo de esta creciente concienciación va a ser el aumento en su participación en las manifestaciones y huelgas que afectan a los centros de trabajo y a los sectores económicos en los que se ubican. Todo este auge del movimiento sindical femenino desaparece durante la dictadura. Tras la Guerra Civil, muchas mujeres sindicalistas fueron encarceladas o tuvieron que exiliarse para poder sobrevivir. La guerra acentuó los roles de género, acercando las posiciones sobre las mujeres tanto en el bando republicano como en el bando sublevado. A medida que se acercaba el final de la misma, se imponía una división sexual del trabajo que se mantuvo casi inamovible a lo largo de las primeras décadas de la dictadura y hasta bien entrados los años 60. La transición política, que culminó con la Constitución Democrática en el 78, se había iniciado algunos años antes y ha continuado produciendo cambios en las décadas posteriores. UGT, como sindicato de clase, no podía abstraerse de la realidad social que estaban protagonizando las mujeres. Y aunque de forma tímida, al comienzo de los años 80, es de destacar que ya en el primer congreso que se realiza tras la muerte del dictador, aún en la clandestinidad, tiene como secretaria de actas a una mujer, Ludivina García Arias, que pasaría a formar parte de la posterior comisión ejecutiva como responsable de migración. Es una de las personas reseñadas en la exposición que tenéis, porque con el paso del tiempo fue diputada del Parlamento Europeo. Otra mujer que fue miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, en este caso de responsable de Acción Social, Inés Ayala, fue también, a lo largo de varias legislaturas, parlamentaria europea. Pero también me gustaría citar algunas otras que o bien en el exilio como consecuencia del golpe de Estado del 36 o por la emigración jugaron un papel importante. Algunas de ellas incorporándose y trabajando en las organizaciones sindicales europeas o en las internacionales sectoriales. Hay que destacar el papel realizado por las organizaciones como la IG Metall en Alemania o la Federación Internacional de Obreros Metalúrgicos, que estaba en Suiza, y la solidaridad que en general se tuvo con la UGT por parte de muchas organizaciones sindicales europeas, sin cuyo apoyo se explica difícilmente el papel jugado por aquella durante la dictadura franquista y el exilio, haciendo posible que a la vuelta de la democracia la UGT fuera, junto a comisiones, las dos organizaciones sindicales mayoritarias. Las relaciones con los sindicatos alemanes hicieron posible que mujeres como Josefina Arrillaga, Alicia Ayala, gracias a una beca de la Fundación Eber, pudieran irse a Alemania y conocer de primera mano el sindicalismo alemán y el papel que tuvo con la inmigración española. Hay que tener en cuenta que la DGB tenía una persona responsable del tema de los españoles a la que podían acudir en caso de conflicto con su empresa, pero también la relación que tuvieron con las organizaciones sindicales internacionales, como la CIOSL. Isabel Basterra, que también jugó un importante papel como enlace de los españoles en la DGB ya a comienzos de los 90, si bien sus primeros contactos con el sindicalismo alemán se realizan a comienzos de los 70, o Antonia Gárate, que en 1960 se traslada a Suiza y comienza a trabajar en la Óptica Care y se afilia al sindicato suizo, donde realiza también una importante labor de asistencia a los emigrantes españoles. Fue muy importante también la labor realizada por mujeres hijas de españoles exiliados, la citada Ludivina García Arias o María Luisa Fernández. O Josefina Vidal, es otro caso a destacar, en este caso en Holanda. Colabora con la Fundación, con la sección de Utrecht de la UGT, realizando campañas de afiliación, recaudación de dinero para huelgas y, sobre todo, una labor de apoyo a los numerosos emigrantes españoles. En definitiva, las mujeres hemos estado implicadas en la lucha obrera y de clases desde la Revolución Francesa
hasta nuestros días. Las mujeres sindicalistas han sido las grandes protagonistas de la lucha feminista en muchos ámbitos. Clara Zetkin, Teresa Claramunt, Virginia González o Margarita Nelken fueron mujeres sindicalistas y socialistas pioneras a las cuales el movimiento feminista debe gran parte de los avances de las mujeres en los ámbitos social y laboral que hoy disfrutamos. Almudena, antes de pasar al otro sindicato, a Carmen, que antes no lo he dicho, es secretaria de la política institucional del sindicato, me gustaría dar el salto al otro ámbito, el ámbito empresarial, para que Elsa nos contara también su experiencia como desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la presencia de las mujeres en las ejecutivas, de las organizaciones empresariales, si existe en esas organizaciones una mirada femenina o feminista, y si es así, en qué consisten una y otra. En fin, que reflexionara sobre esto y nos contara su experiencia, Elsa. Vale, gracias, María. La verdad es que debería estar aquí la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, que es empresaria de verdad, porque yo soy aficionada. Esta es una federación de asociaciones que integra a empresarias, a mujeres directivas y a mujeres ejecutivas. Ana Bujaldón, la presidenta, tiene la asamblea y envía, por cierto, un saludo muy especial a Diego Blázquez, que me lo acaba de decir, entonces que no se me olvida, así que gracias por esta organización y gracias a la moderadora. La verdad es que desde la dirección de las empresas y desde las empresarias tiene que existir una visión feminista, y si no existe es grave, porque lo sufre. Además, el otro día me contaba esto es una pequeñísima introducción, una pequeña empresaria, pero bueno, tiene a 3 empleados, que dice que cuando vamos a un banco nos cuesta mucho más pedir un crédito que a un hombre. Y ella ya lo ha comprobado, ha ido acompañada por un socio, ha ido ella sola, dice, y la diferencia es abismal. Así que parece mentira, pero en el año 23 todavía está ocurriendo esto, por desgracia. Escuchaba a Elisa y de verdad qué mérito tienes. Unos años después de lo que tú cuentas, entraba yo en una redacción durante medio año y se lo comentaba Aurora, fui la única mujer en unos informativos. Yo he estado en 2 empresas con distinta línea editorial e igualmente he estado fenomenal, pero con el mismo problema, y creían que estaba allí para coger el teléfono. Bueno, afortunadamente las cosas han cambiado. Ya yo en la universidad éramos muchas más mujeres que hombres y yo no me había percatado hasta ese momento de que existía una cierta... Yo llegué y yo decía, ¿por qué hablan de discriminación si no existe? Y bueno, chocas con ese, no sé si techo de cristal o con un muro en muchas ocasiones. Bueno, un FEDEPE, esta federación que agrupa a unas 26.000 mujeres, ejecutivas, empresarias, directivas, es una de las 9 organizaciones que firmaron en octubre, ahora hace un año, el manifiesto de Bruselas. Representa a miles de mujeres en toda Europa y el objetivo es acordar medidas, buscar soluciones y conseguir cambios para una igualdad real. ¿Qué significa ahora la igualdad en el mundo de la mujer? Hay muchos soldados, hay muchas mujeres en la universidad, hay muchas mujeres en la vida laboral, pero en cuanto empezamos a pisar moqueta y a subir escalones, aunque es verdad que hay muchas más mujeres, que las cosas han cambiado mucho en los últimos 30 años, pero sigue siendo todavía una batalla a ganar. Aprovechando que España va a tener un papel importante en estos momentos en Europa, nosotras, ¿qué pedimos ahora mismo? Primero, que
los europeos no perdamos posiciones, que las mujeres europeas no vayan hacia atrás, o sea, mantener lo que tenemos en situaciones de crisis, de entrada de nuevas culturas y demás. Ya hablaremos de esto. Ir hacia arriba. Ir hacia arriba es estar en los consejos de administración. La reciente legislación que va a obligar a la paridad en los consejos de administración de las empresas, yo creo que va a dar un impulso elevadísimo, porque en estos momentos estaba buscando datos de mujeres en consejos dentro de las empresas del IBEX. Estamos todavía en el 22% en los consejos de administración y si subimos en la alta dirección, más o menos es el 20-22%. Si todavía escalamos algo más para llegar a los primeros puestos de la dirección de estas grandes empresas, todavía descendemos y podemos quedarnos en un 6% en las grandes empresas. Bueno, puestos directivos significa reducir brecha salarial. El barómetro de FEDEPE se realiza todos los años y recoge la opinión de muchas mujeres. El año pasado indicaba este sondeo que hay todavía hostilidad en el mercado laboral hacia la mujer. Penaliza la maternidad, pero penaliza también una edad un poco avanzada. Una mujer a partir de los 40 años tiene unas dificultades mucho más elevadas que el hombre para encontrar trabajo. El 83% en este sondeo que realiza FEDEPE considera que es especialmente discriminatorio e injusto con la falta de oportunidades profesionales para las mujeres a partir fundamentalmente de los 45 años. Bueno, seguimos renunciando más también a nuestra carrera profesional por la familia. La maternidad penaliza cuando es una aportación que se hace a la sociedad, el tema de los hijos. Han cambiado mucho las cosas con la obligatoriedad para los hombres de que también asuman un periodo vacacional, porque bueno, nos encontramos ya con que cualquier empresario que vaya a contratar a un hombre que vaya a tener un hijo también va a tener que prescindir de ese hombre. Pero hay un apartado más en la mujer que todavía se distingue más respecto al hombre y es el cuidado de los mayores. Y en el sondeo, indicaban, y muchas de estas mujeres con empresas y tal, que quieren cambiar la sociedad. Nos incorporamos a un mundo de hombres no para mantener la misma sociedad, sino para que esa sociedad se modifique levemente. Muchos empresarios han descubierto a la familia, muchos grandes empresarios, han descubierto a la familia durante la pandemia. Y no es preciso, es patrimonio del hombre y de la mujer, y el cuidado de los mayores también. Entonces, bueno, tenemos que organizar el mundo laboral de manera que este apartado, para quien lo considere oportuno, no se abandone, pero que socialmente eso se valore y se valore desde la visión del hombre y de la mujer. Dedicamos también una parte también esa es una petición para que esté presente en los órganos europeos a la violencia machista. Políticas públicas que transformen esta realidad. Educación en igualdad. Y la educación es muy importante.
Estamos en Europa, en un continente que está recibiendo muchísima inmigración. Es una inmigración que enriquece nuestra sociedad, pero no podemos ceder en lo que hemos conseguido desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Tiene que ser una sociedad feminizada. Y esa educación se recibe desde las escuelas, desde los medios de comunicación, desde la familia, por supuesto. No, las películas, qué influencia tienen ahora mismo las series. Bueno, eso es esencial. Dicen en África que se necesita toda una tribu para educar a un niño. Bueno, pues desde la más tierna infancia, esos críos europeos de primera generación, de última generación o europeos de toda la vida, tienen que percibir que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y que además ese liderazgo tiene que llevarlo ya ese crío en los genes, tiene que estar asumido, aprendido con H intercalada. Y otro punto importante, Mariam, y ya termino porque estoy deseando escuchar a Carmen y a Aurora, hay que combatir, y es otro de los términos que le pediríamos a España para que lo trabaje en los órganos europeos, hay que combatir la insuficiente presencia de la mujer en el campo tecnológico. En estos momentos, las carreras, los grados con esta vía, la presencia de la mujer se ha reducido de una manera muy notable y en otras no ha crecido. Estas formaciones son las que diseñan el futuro. Ahora mismo hay profesiones que dentro de 5 años van a existir profesiones que ahora mismo ni siquiera están en la universidad. El mundo tecnológico avanza, bueno, pues como decía la zarzuela, pero vamos, ya tremendo. Entonces, ahí tiene que estar la mujer, si no será un mundo diseñado por hombres y a corto plazo. Entonces, en esta esfera digital es esencial. Después, si hay tiempo, quería hablar, cuando preguntabas por referentes femeninos, estamos en la sala de Ramón Gómez de la Serna y, bueno, podría citar a muchas mujeres, empezando por Clara Campoamor, pero bueno, Carmen de Burgos, compañera durante muchos años de Ramón Gómez de la Serna, la hemos descubierto hace 20 años. Y realmente tuvo una influencia sobre Gómez de la Serna, que ya tenía calles en toda España, enorme. Y ella fue la que casi fue marcándole la pauta como escritor. Y la hemos descubierto ahora. Bueno, ese podría ser un gran referente. Y si no, cualquier mujer directiva en estos momentos que sufre como la última en el escalafón situaciones también de discriminación. Pues ahora sí, Carmen, cuéntanos la situación de comisiones, también si piensas que los sindicatos hacen fuerza o lobby en Europa y si tienen realmente capacidad de influencia y, por supuesto, tu experiencia y tus referentes. Bueno, pues ante todo, ¿se escucha bien? ¿Así? ¿Mejor? Bien. Bueno, primero agradecer a Diego, a la Dirección General de Memoria, al Ministerio de la Presidencia la invitación a mi sindicato, a comisiones obreras. Y cuando nos pasases la charla, luego las preguntas, mujeres, memoria, y que además yo me ciñese al ámbito del sindicalismo, pues le estuve dando vueltas a ver qué podía ser. Y yo me voy a centrar en las preguntas que han hecho sobre si los sindicatos tienen mirada feminista. Y vamos a entrar a un debate entretenido, por lo menos, ¿no? Animado en mi organización, ¿qué diríamos?
Yo lo primero que me gustaría decir, es en la parte de memoria, es que las mujeres han defendido sus derechos con y sin sindicatos. ¿Vale? O sea, movilizaciones de mujeres trabajadoras hubo antes de la aparición de las grandes centrales sindicales en España y en Europa. Estamos en Madrid, pues las huelgas de 1830 de las cigarreras madrileñas por la jornada y el despido de sus compañeras, ¿no? Luego, en 1888, como ha dicho la compañera, aparece la Unión General de Trabajadores, en 1910 aparece la CNT y las mujeres pues, empiezan a participar, como bien ha contado, y no me referiré, en las organizaciones sindicales, ¿no? Pero las mujeres se han organizado siempre han defendido sus derechos, como han podido, como han sabido, como han tenido capacidades en cada época, y una vez aparecen las grandes organizaciones sindicales, pues en las grandes organizaciones sindicales, ¿no? Comisiones Obreras, yo no me voy a centrar mucho en la Confederación Europea de Sindicatos, ahora comentaré un poco por qué. Comisiones Obreras es un sindicato joven, es decir, es un sindicato que no viene de la primera internacional ni de la segunda internacional socialista, donde más o menos nacen todos al albur de las dos primeras internacionales. No es un sindicato existente antes ni en la República ni en la Guerra Civil, y es un sindicato que nace sobre todo de la memoria del antifranquismo. Es un sindicato que nace en los años 50, finales de los años 50, los años 60, y nace pues, en la memoria democrática de lo que fue la lucha antifranquista clandestina, ¿no? Y por lo tanto es un sindicato joven, también en la construcción europea. Y luego es un sindicato particular en el sentido, como bien ha acompañado, Comisiones Obreras no entra en la Confederación Europea de Sindicatos hasta el año 90. Es decir, nuestra participación en la Confederación, primero por diferentes devenires históricos, pero principalmente por lo que no entra la CGIL, que es el sindicato más grande italiano, la CGT francesa, y es porque son sindicatos de corte comunista. Y por lo tanto, hasta que la historia de Europa, el movimiento sindical europeo y la historia de la CES es muy interesante, yo os la aconsejo, porque es el devenir ideológico de la izquierda europea, ¿vale? Y por lo tanto es francamente interesante cómo después de la Segunda Guerra Mundial se recomponen los sindicatos socialistas y los sindicatos cristianos, forman sus confederaciones, se van uniendo y según se va haciendo la construcción europea, la CECA, el Benelux, el Tratado de Roma, el sindicalismo va a la par en un debate ideológico importante. Pero los sindicatos comunistas o de corte comunista no se incorporan a la Confederación Europea de Sindicatos prácticamente ninguno hasta la caída del muro, hasta el 89. Ni los franceses, ni los italianos, ni nosotros, ni los griegos, ¿no? Y es muy interesante porque la construcción del sindicalismo europeo va muy ligada al debate ideológico de Europa y a las transformaciones políticas de Europa. Es realmente muy curioso si os gusta la historia y sobre todo si además tenéis ciertas inquietudes por lo que es la historia de las ideologías de centro-izquierda en Europa, ¿no? Pero bueno, ahí se va construyendo. Entonces, por eso digo que es un sindicato más o menos joven y que en la participación de la Confederación Europea no me voy a centrar mucho. Sí voy a decir algunos comentarios de la Confederación Europea de Sindicatos hoy, ¿vale? A día de hoy. La realidad es que la Confederación Europea de Sindicatos acoge a 93 organizaciones sindicales de 38 países, mucho más de lo que tiene la UE, y a 10 organizaciones sectoriales. Y ahí también se atisba lo que el sindicalismo internacional ha querido ser o quiere ser. O sea, en la Confederación Europea de Sindicatos, Turquía, hay una central sindical turca, hay países observadores que todavía no están en el UE, sí tiene una aspiración internacionalista de intentar homogeneizar en toda la órbita de incidencia europea los derechos sociales y laborales. Es decir, creo que la CES en los últimos 10 años ha dado un paso totalmente significativo en la aspiración de entablar y homogeneizar y colaborar y generar herramientas colectivas mucho más de los sindicatos de los Estados miembros. Y creo que es interesante, porque luego cerraré con lo que yo creo que son los grandes debates del futuro, tanto de la UE como del sindicalismo. Y esa anotación se la quería hacer. Hay una secretaria general elegida, Esther Lynch, irlandesa, por primera vez. Ha sido el primer congreso de la CES con más delegadas mujeres que delegados hombres, ¿vale? Por lo tanto, había más delegadas mujeres que hombres. Y luego, dos anotaciones, y es que la CES ha revalidado su Carta de Valores, la Confederación Europea de Sindicatos, y ha marcado sus 10 grandes valores. Y yo aquí quiero señalar dos, uno que es la igualdad entre hombres y mujeres, y la igualdad, y luego otro que se ha recuperado, y lo quiero unir a la parte de memoria, a esa parte de memoria democrática, porque es la primera vez
que la CES recupera entre sus valores la lucha a la extrema derecha europea, como un valor intrínseco a la Confederación Europea de Sindicatos. Vuelve porque entiende que la proliferación de la extrema derecha es un peligro para Europa, para los trabajadores y para las mujeres. Y, por lo tanto, la CES, este Congreso ha vuelto, entre sus 10 valores rectores, a recuperar la lucha contra la extrema derecha. Y sí quería señalarlo por el ámbito, ¿no?, de memoria democrática de esta mesa, porque si algo es memoria democrática del sindicalismo europeo compartido, es que lo que el sindicalismo europeo no pudo hacer en la Primera Guerra Mundial, porque saltó por los aires el internacionalismo, sí lo consiguió, y fue que casi todos, o prácticamente todos los sindicatos europeos, fueron resistencia antifascista en Europa. En Italia, en Francia, en Alemania. De hecho, bueno, en la exposición he visto que aparece Clara Zetkin, sindicalista alemana, que era la diputada más vieja del Parlamento y fue la que hizo el discurso en contra de Hitler antes de que Hitler cerrara el Parlamento, ¿no?, que ese mismo año se exilió a Rusia. ¿Vale? Entonces, sí lo quería recuperar y mostrar que, bueno, que la CES hoy ha recuperado una parte de su memoria colectiva común, ¿no?, que es el posicionamiento contra la extrema derecha. Y eso en cuanto a lo que es. Como bien he dicho, Comisiones Obreras es un sindicato relativamente joven, ¿vale? Pero yo sí quiero señalar algunas cosas. El feminismo y la memoria está unido. Yo estoy aquí sentada porque hubo mujeres sindicalistas. Mujeres sindicalistas en los 50, en los 70, en los 70 y en los 80, en los 90, que hicieron que mi organización avanzara. Y, en el fondo, no puedo tener una mirada feminista sin tener una mirada de memoria. O sea, yo soy porque fueron y otras serán porque yo soy. Y, por lo tanto, el feminismo y la memoria va totalmente ligada y por nuestros referentes. Y aquí lo digo porque antes en la entrada con Diego, sobre el 1001, decía, no, en el libro del 1001 hay un capítulo sobre las mujeres de los presos. Y yo, bueno, pues eso está muy bien. Pero es que Comisiones Obreras tenía cientos de presas en las cárceles franquistas. Porque Comisiones Obreras llegó a tener 5.000 imputados en el top, en la época más dura de la represión, en los 60, cuando se ilegaliza, o sea, cuando ya se declara organización ilegal, llegó a tener a 5.000 procesados. Y un porcentaje muy importante de esa gente eran mujeres. Y al final siempre se han visto un poco relegadas a las mujeres de los presos. Y dice, bueno, pero es que muchísimas compañeras, cárcel, tortura, detenciones, pérdida despidos masivos en sus empresas. Bueno, también fueron protagonistas de la lucha antifranquista, de la lucha obrera, no solo tuvieron un papel subsidiario. Y eso, bueno, pues hay que reivindicarlo, ¿no? Y hay que reivindicar. ¿Por qué? Porque eso hace que cuando nosotros nos legalizan en la transición y hacemos nuestro primer congreso en 1978, hay una Secretaría de la Mujer en la Comisión Ejecutiva. O sea, el sindicato decide en su congreso que tiene que haber una Secretaría de la Mujer específica, que trate los temas, porque nuestros problemas son diferentes, porque tenemos problemas añadidos, porque teníamos en aquella época los documentos de nuestro Congreso hablan sobre todo de lo que a mí siempre me ha gustado decir, es decir, una cosa es que las mujeres no estuviesen en el empleo y otra es que no estuviesen en el trabajo. Son dos conceptos diferentes. Siempre hemos trabajado, no siempre hemos tenido empleo. Por lo tanto, entonces hablaba sobre todo de la economía sumergida, de la parcialidad, del abandono, además, en otros términos de lo que podría ser una desigualdad salarial, que en mismas empresas con mismos trabajos no se utilizaba el término de brecha porque no estaba desarrollado, pero ya se empieza a hablar de esto. Y desde el 78 hay una Secretaría de la Mujer en la dirección Marcelino. ¿Pero por qué? Porque estaba Begoña San José, porque estaba Salz Elvira, que muchas las conoceréis, Marisa Castro, que eran mujeres que fueron dirigentes. Y eran dirigentes que entraban en el despacho de líderes sindicales altamente famosos como Marcelino Camacho y confrontaban. O sea, eran auténticas referentes de lucha y referentes feministas porque reivindicaban su espacio dentro de la organización. Dentro de eso, luego feminizar las estructuras siempre ha sido muy difícil, ¿no? Y yo voy a poner casos concretos de mi organización. Nosotros tenemos, durante muchos años, hay secretarías de la mujer, o sea, tiene que haber alguien que trabaje específicamente, se empiezan a generar conferencias de mujeres sindicalistas para hablar de negociación colectiva, de acoso, de los problemas específicos, pero no hay una permeabilidad de mujeres en las comisiones ejecutivas más allá de las secretarías de la mujer. Durante mucho tiempo nosotros lo que tenemos es la proporción, es decir, si el 20% de las afiliadas son mujeres, tienen que estar en el 20% de los órganos. Bueno, esto lo llevamos arrastrando, se hace una recomendación y no es hasta en el 2018 cuando
obligatoriamente por estatutos, todos los órganos de dirección de todos los niveles del sindicato tienen que ser paritarios. Y si no es paritario, el órgano no se ajusta a estatutos y, por lo tanto, no podrá existir. De todos, desde las secciones sindicales de empresa hasta la ejecutiva confederal. Entonces, nosotros desde el 18 sí tenemos los órganos paritarios. Y además, en los congresos tu lista tiene que ser paritaria y cremallera. Y si no, pues no la puedes presentar. Entonces, pero claro, todo eso es a base de intentar permeabilizar la organización. Y luego, sobre la mirada feminista, intentamos dar un paso en 2022 a una enmienda que presentamos muchas compañeras, donde conseguimos que en los estatutos de comisiones se declare organización feminista, ¿no? Eso, bueno, pues para las mujeres que participábamos en el sindicato, pues fue una reivindicación histórica, nos costó, es decir, había resistencias, pero bueno, conseguimos. Y entonces, y esto para nosotros es importante, es decir, son hitos. ¿Por qué? Porque el sindicalismo de hoy, socialmente, demográficamente, no se parece mucho. O sea, el sindicalista tipo de hoy es más parecido a mí que al señor de 50 años con barba y chaqueta. La realidad afiliativa de mi sindicato es que nosotros tenemos un 51% de mujeres afiliadas. O sea, creo que estábamos en 510.000 mujeres cotizantes, afiliadas y al corriente de pago. Es decir, probablemente seamos, junto con la UGT, las dos organizaciones con más mujeres que participan, afiliadas. Y un hecho que en los últimos años nos ha llevado a otra reflexión, y creo que es interesante, y es que de las nuevas afiliaciones, es decir, desde probablemente la huelga de mujeres del 18, ¿vale? La realidad es que los afiliados nuevos que entran, por lo menos en mi organización, el 80% de los nuevos afiliados a comisiones obreras son mujeres, entre 30 y 45 años. Y esto es un hecho que lo que marca es que las mujeres trabajadoras han decidido buscar su referente, han buscado sus referentes sindicales. En la UGT está seguramente, no conozco los datos, pero en datos totalmente parejos, y han decidido incorporarse al final a lo que son la lucha por sus derechos, es decir, a mejorar sus condiciones de trabajo. General de Comisiones Obreras. Llegará. Mira, yo voy a decir una cosa, llegará. Es verdad que esa es la otra vertiente. Más mujeres en los órganos, pero ¿para hacer qué? Bueno, de momento hemos conseguido que tenemos una mayoría de secretarias de organización mujeres, que suelen ser las que mandan, más que los secretarios generales. Secretarios de organización los que hemos militado en todos sitios, sabemos que el secretario de organización suele mandar casi más. Tenemos secretarias generales en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Galicia, en Euskadi, en Extremadura. O sea, esas organizaciones territoriales son secretarias generales. La federación más grande del sindicato está dirigida por una mujer, o sea, la federación sectorial. Por lo tanto, se va dando pasos. Y la Secretaría General caerá, porque como dice una compañera, dice, hemos llegado, hemos mandado y ahora queremos que nos hagan caso. Entonces, estamos en el paso de que queremos que nos hagan caso. O sea, que hemos llegado a sitios donde se dirige y ahora queremos, además, que nos hagan caso, que es la parte difícil de la ecuación, ¿no? Y ya para terminar muy brevemente, ¿cuáles son las prioridades en materia de derechos de las mujeres trabajadoras, tanto para nosotros como con la Confederación Europea de Sindicatos? La Confederación Europea de Sindicatos tiene 3 piezas fundamentales. Una es que todos los países ratifiquen el convenio 190 de la OIT, que es el del acoso sexual, que España sí ha ratificado el año pasado, pero que muchos países no lo tienen ratificado. La transposición europea de igualdad retributiva, que España sí la tiene, pero la mayoría de países todavía del marco europeo no la tienen traspuesta y, por lo tanto, es una prioridad de la CES. Y luego, que la iniciativa de la Comisión Europea sobre regular y potenciar el diálogo social europeo llegue a buen puerto en los términos en los que nos interesa. En España, pues en España estamos en varias, o por lo menos lo que nosotros entendemos. Entendemos que hay que consolidar los avances, es decir, la igualdad retributiva, los planes de igualdad, esto en materia estrictamente laboral. Tenemos una especial preocupación porque sí es verdad, y me voy a referir a la primera ponente cuando hablaba del techo de cristal, en que se ha roto el techo de cristal en grandes áreas, pero el suelo pegajoso de las más precarias no.
ese no lo hemos conseguido limpiar. O sea, porque hay un techo de cristal, pero luego hay muchas mujeres en sectores precarios, ligados especialmente al sector de cuidados. Y además, y ahí lo voy a unir para terminar ya definitivamente con otro de los grandes debates que aquí ha salido un poco. ¿Por qué? Porque gran parte de esos cuidados, gran parte de ese trabajo lo hacen mujeres migrantes, ¿vale? Y también hay que hacer una reflexión. La cuestión migratoria va a ser uno de los grandes retos europeos, va a ser uno de los grandes retos del sindicalismo europeo, porque no tiene nada que ver las posiciones del sur con las posiciones de los países de la ampliación y que vienen del este, y ni siquiera de los sindicatos nórdicos. Por lo tanto, la cuestión migratoria, pero sí es verdad que hay que hacer una reflexión de que gran parte de la ruptura del techo de cristal de las europeas se ha hecho a costa del trabajo precario de las migrantes. Y este va a ser uno de los grandes retos, por lo menos del feminismo, sobre todo del mundo sindical, que son los sectores más precarios y con menos capacidad de estructuración. Y yo pues cerraría aquí mi intervención. Bueno, realmente interesante todo lo que estamos aprendiendo esta tarde. Nos queda Aurora. Antes Almudena decía que la guerra acentúa las posiciones de género. Aurora ha sido embajadora en misión especial para el fomento de las políticas de igualdad de género y embajadora de España en Bosnia y Herzegovina. Además de la experiencia en tu ámbito, que es sobre todo la diplomacia, ¿no? Y además ahora se habla mucho de la diplomacia feminista, nos gustaría mucho que desarrollaras bueno, lo que tú quieras, pero fundamentalmente esto también si quieres. Vale. Bueno, muchas gracias. Hablando de diplomacia y contando un poco la experiencia de cada una, que empezó Elisa, yo aprobé la oposición en el año, bueno, primero muchas gracias a la Dirección General de Memoria Democrática y además decir, voy a intervenir un poquito, como soy la directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea y estamos muy orgullosos de haber colaborado con la Dirección General de Memoria Democrática y enmarcar estos paneles y la exposición en lo que estamos haciendo durante la presidencia. Ahora que estamos en la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, hablaré un poquito también de la presidencia. Pero antes, hablando de experiencias personales, yo aprobé la oposición en el año 86 y éramos de 30 diplomáticos que aprobamos, había 4 mujeres. Ahora, la última promoción que ha aprobado este año, que acaba de terminar hace 2 meses, hay por primera vez más mujeres que hombres. Ya la primera vez, hace un par de años, que había igual de mujeres que hombres, ya decimos, la primera oposición igualitaria. Bueno, ahora ya hay más mujeres. Y es que al principio pasaba un poco pues como que la imagen del sindicalista era un metalúrgico que era señor, pues con el diplomático igual, era un señor que arrastraba a toda la familia y la familia se iba con él, la mujer, como no trabajaba, pues era mujer de diplomático y ya está. Ahora no. Además es que ahora las diplomáticas que empezamos hace mucho, cuando había pocas diplomáticas y tenían el problema de que, claro, si se casaban con un señor que trabajaba aquí, ¿cómo se iba? Porque, claro, la diplomacia es muy glamurosa, pero luego tiene el problema de que cada 4 años tienes que vivir en un país distinto. Entonces, las mujeres, pues a veces era difícil arrastrar a sus maridos, no se iban. Ahora ese problema, afortunadamente, lo tienen también los hombres, porque ya cuando se casan con una chica que es médico o abogado o cualquier otra cosa y está en España, le dice, oye, yo es que fácilmente no te sigo cada 4 años a un país distinto. O sea que esa problemática al final ha cambiado. Y me alegra ver también, por ejemplo, que en comisiones obreras ahora hay más mujeres que hombres. Yo había preparado un poquito una intervención, bueno, primero hablar de lo que estamos haciendo durante la presidencia y la importancia de la Europa social para España en el ámbito de la Unión Europea, pero luego también resaltar un poco, sin autocomplacencia, porque hay mucho todavía por hacer, pero resaltar un poco cómo España, y además Carmen ha mencionado varias directivas en las que dice, no, España ya lo ha hecho, pero otros miembros no de la Unión Europea, somos de los países más avanzados de la Unión Europea y es curioso. Bueno, empiezo por destacar cómo, como presidencia del Consejo de la Unión Europea, nos importa mucho el pilar europeo de derechos sociales. España es una gran defensora, yo diría que la más, de los Estados miembros del pilar europeo de derechos sociales. Por ejemplo, cuando tuvimos la cumbre de Oporto, que organizaron los portugueses en su presidencia en 2021, hubo unas conclusiones de la cumbre social de Oporto, pero nosotros, por parte de España, presentamos un non-paper
pidiendo ir mucho más allá en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, y nuestro non-paper era mucho más ambicioso de lo que se aprobó en Oporto. Yo eso quería destacarlo aquí. Y luego que ahora las prioridades que hemos presentado como nuestra presidencia, que presentó el presidente Sánchez el 15 de junio, justo antes de empezar la presidencia, son 4 prioridades: la reindustrialización, la autonomía estratégica abierta, etcétera, avanzar en la transición ecológica, reforzar la unidad europea en general, y hay una, bueno, que es la tercera, que es impulsar una mayor justicia social y económica. Y yo creo que España es uno de los países dentro de la Unión Europea que se toma más en serio el impulso de esta justicia social. Es verdad que no hay que caer en la autocomplacencia y hay mucho por hacer, pero estemos orgullosos de que somos uno de los países más avanzados en ese sentido y que más estamos empujando en la Unión Europea a que otros Estados miembros, nosotros arrastramos muchas veces en lo que es la Europa social. Por ejemplo, tenemos dentro de las prioridades que aparecen en nuestro programa para la presidencia, está pues garantizar los derechos de los trabajadores en los nuevos sectores económicos, las plataformas, los trabajadores de plataforma, donde estamos empujando muchísimo. Eso es una cosa que está liderando España totalmente. O progresar en iniciativas del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que ya he mencionado antes. O, por ejemplo, la recuperación post-pandemia y los fondos Next Generation, que también mencionó antes Elisa y vosotras, que ha sido una reacción mucho mejor de la Unión Europea que la que tuvo después de la crisis de 2008, nada que ver. Ahí ha sido una cosa en la que España ha estado empujando mucho desde el principio. Y nuestro presidente siempre dice que la transición y la recuperación post-pandemia no solo tiene que ser verde y digital, que siempre hablamos de la transición, la transición gemela, ¿no?, verde y digital, sino que también tiene que ser social. Y nosotros insistimos mucho en eso. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos empujado también y que estamos muy contentos de que el pasado 5 de septiembre, por ejemplo, la Comisión haya presentado ya la propuesta para la tarjeta de discapacidad europea, porque creemos que los derechos de los discapacitados es fundamental también. Es una cosa en la que yo he hablado con gente de CERMI y tal, y me dicen que España, afortunadamente, está muchísimo más avanzada que otros Estados miembros de la Unión Europea. Y con eso paso a mi segunda parte, que es, ya insisto, sin caer en la autocomplacencia, pero resaltar la maravilla de que España, con una dictadura, un país tradicionalmente machista, del sur de Europa, que era, bueno, pues de lo peor, haya evolucionado en los últimos 40 años mucho más que en otros países, por ejemplo en Italia o en otros países del sur de Europa. La sociedad nuestra es mucho más moderna en el sentido de la igualdad de género, de los derechos LGTBI. Todo esto es maravilloso y yo creo que eso hay que resaltarlo, como España, después de la transición del año 78, empezó a evolucionar. Y aquí hay que recordar, yo fui la primera embajadora en misión especial, ya lo decía Mariam, para el fomento de las políticas de igualdad de género de 2007 a 2008, recién aprobada la ley de 2007, pero es que hay que mencionar durante el gobierno de Zapatero que el gran avance en derechos sociales que se hizo en ese gobierno y que hay que reivindicar, con las 2 leyes pioneras en el mundo, no solo en Europa, sino en el mundo, que eran la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esas 2 leyes fueron pioneras en todo el mundo y se reconocían en todo el mundo. Y ya hablando de anécdotas personales, cuando yo era embajadora en misión especial para el fomento de las políticas de igualdad de género, pues como se acababa de aprobar la ley de igualdad, fui a muchos países explicando la ley de igualdad, lo que estábamos haciendo en España, con el gobierno Zapatero, con un gobierno paritario. Todo eso lo explicábamos. Y claro, nosotros, las feministas en España, siempre se había admirado mucho, y en el ámbito de los derechos sociales en general, lo que hacían los países nórdicos, ¿no? Siempre decíamos que los países nórdicos eran como nuestra imagen, eran nuestros ídolos. Pues yo me acuerdo en una reunión con unas noruegas,
en un viaje de estos, donde llego y me dicen las noruegas: «Ah, usted viene de España. Ah, Zapatero, our hero, nuestro héroe». O sea, era fantástico viajar desde España en esos momentos y ver cómo todo el mundo reconocía lo que estaba haciendo el gobierno Zapatero en España, en un país que tradicionalmente nadie se esperaba que se produjera esa evolución. Y ahí, y entonces en ese empuje que está haciendo España como Estado miembro de la Unión Europea, de los más avanzados y de los que más va tirando para que la Unión Europea siga avanzando en derechos sociales, hemos empujado muchas cosas, estamos muy contentos con reacciones, por ejemplo, de la Comisión, y hoy hemos tenido el discurso del Estado de la Unión Europea que ha pronunciado la presidenta von der Leyen esta mañana, y ha mencionado, por ejemplo, cosas como de que hay que adoptar una ley a nivel europeo que ella la llama, en vez de la ley del sí es sí, la ley del no es no, porque dice que hay que luchar, que la violencia sexual es muy importante y que cuando alguien dice, vamos, que tiene que tener muy claro y que eso hay que avanzarlo a nivel europeo. Pues es verdad, es que en muchos Estados miembros de la Unión Europea no han llegado a ese nivel, y sin embargo en España, siendo un Estado tan tradicional, habíamos llegado a ese nivel. Y con esto quiero terminar, porque me hizo mucha gracia la semana pasada, leí en The Economist, no sé si habéis leído un artículo que hablaba del caso Rubiales. Y es un artículo buenísimo porque resalta todo esto, o sea, que ya no lo decimos nosotros desde España, es que lo dice The Economist, que bueno, The Economist, pues todo el mundo sabe lo que es una revista pues muy conservadora, liberal, tal. Bueno, pues dice unas frases que os las leo aquí, es que me encantó, porque dice: cuando España, en el primer gobierno de izquierda de 1982 al 96, dice, pues empujó, o sea, metió a España en Europa, ¿no? Dice, la sociedad española experimentó una liberalización personal enorme y tal. Dice, pero en la vida española el machismo disminuyó lentamente, ¿no? Dice, pero por contraste, el segundo gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2003 a 2011, rápidamente pasó una ley contra la violencia de género, una ley de igualdad, puso el medio gabinete del Consejo de Ministros con mujeres, liberalizó el aborto, dice, introdujo también el matrimonio gay y otras leyes en una exaltación de progreso tan repentina que fue llamada la segunda transición, después de la primera que había vivido España desde 1975. Y luego, cuando cuenta el caso Rubiales y tal, dice, bueno, lo sorprendente, claro, es que en España pues la reacción ha sido como que es un país feminista, y dice al final, hoy actitudes a menudo se parecen a estas que estamos acostumbrados a ver en Escandinavia, más que en países vecinos, donde movimientos feministas vigorosos hacen frente a fuertes vientos de cara, o sea, no consiguen, movimientos vigoristas vigorosos que no consiguen avanzar. Dice, el Me Too ha llevado a avances en Francia y en menor medida en Italia. Dice, pero en España el empuje ya empezó hace mucho tiempo. O sea, me encanta leer esto en The Economist, que confirma, es verdad, lo que hemos hecho en estos últimos años. Aquí me callo, digo, no, autocomplacencia no, pero desde luego tenemos que estar orgullosos de que España... Bueno, me comunican desde la organización que no tenemos más tiempo. La parte buena es que nos ha dado tiempo a escucharos a todas y desarrollar lo que habéis hecho en vuestros ámbitos. Sí que me gustaría hacer como un resumen muy rápido porque se han dicho cosas interesantísimas para que nos vayamos a casa reflexionando sobre algunas cosas. Por ejemplo, de Elsa... yo me quedaría con que nos incorporamos a un mundo de hombres para cambiar la sociedad. Elisa ha dicho, cuando rompes un techo de cristal, lo que te encuentras al otro lado son hombres. Almudena, la guerra acentúa los roles de género. Carmen, las mujeres se han organizado siempre, como han podido, pero se han organizado siempre. Yo soy porque fueron, otras serán porque yo soy.
Y Aurora, España, después de atravesar una dictadura, después de los últimos 40 años, es más avanzado que cualquier país de nuestro entorno. Y acabo con una cita de Louise Weiss, que es una defensora incansable de los valores europeos, que también está en la exposición, en su discurso inaugural en el Parlamento Europeo en 1979. Ella decía: a pesar de las amenazas de todo tipo que pesan sobre nosotras, el deber de Europa es el de seguir ayudando a los desheredados de este mundo, tal es aún su responsabilidad. Así que muchísimas gracias a todas estas mujeres por haber ejercido también esta responsabilidad. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros esta tarde.